Un sumar sí, donde tenemos varios valores de propiedades, ¿sí?, que tienen una comisión por la venta de ellas. Y aquí en datos ponemos, por ejemplo, cualquier condición que queramos manejar en algún momento. No sé si menor que o mayor que, como para no tener que ponerlos en la fórmula. Entonces yo podría poner aquí 160.000, cuando me dicen sume las comisiones de los valores de propiedad superiores a 160.000, para no tener que tenerlos dentro de la fórmula. Entonces, o aquí me dice sume las condiciones de los valores de propiedad superiores al valor que están cedos a este valor. Entonces, listo, podemos hacer aquí, me dicen suma las comisiones de los valores de propiedad superiores a 160.000. Entonces, sumar sí. Me dicen las comisiones de propiedad superiores a 160.000. Entonces, el rango donde voy a mirar mi criterio es este. El criterio que es mayor a 160.000, y el rango suma, pues lo que voy a sumar son las comisiones. Entonces me dice que son equivalentes a 63.000. Ahora me dice sume los valores de propiedad superiores a 160.000. Entonces sumar punto sí. Y entonces me dicen que el rango, ¿cuál es? Pues dice los valores de propiedad superiores a 160.000. Entonces aquí es donde está mi criterio, mayor a 160.000. Y rango suma, pues está allí mismo dentro de ese rango valor de propiedad, porque esas son las que voy a sumar. Entonces me da 90.000. Suma las comisiones de propiedad, de valores de propiedad igual a 300.000. Es igual a sumar sí. El rango valores de propiedad iguales a 300.000, entonces igual a 300.000. ¿Qué es lo que voy a sumar? Pues los valores de propiedad. Recordemos que cuando hacemos igual o mayor lo ponemos entre comillas, pero pues aquí Excel me lo hace de una vez. Entonces, valores de propiedad igual a 360.000. Pero las comisiones, entonces las comisiones serían estas. Y me daría 20.000. Y me dice suma las comisiones de los valores de propiedad superiores al valor C2. Entonces sumar punto sí, el rango el criterio mayor a lo que tengo en este valor, y que voy a sumar las comisiones. Entonces aquí, aquí tengo que hacer algo porque no va a interpretar el C2, entonces tengo que poner el mayor entre comillas, concatenar y con la celda. Entonces así él hace la unión de decirme mayor a lo que hay dentro de la celda, y me da 49.000. Un sumar sí, mirando una categoría de alimentos, categoría verduras, frutas, alimentos, tomates, apio, naranjas, y el total de ventas de esos alimentos. Entonces vamos a mirar que queremos que nos sume cosas diferentes por diferente categoría o diferentes alimentos. Dice suma de las ventas de todos los alimentos en la categoría frutas. Entonces voy a dejar aquí escritas las palabras de las categorías como en un enunciado para no estar escribiéndolas. Entonces aquí tengo verduras y frutas, las voy a copiar por acá como si fuera un enunciado, y los alimentos también los voy a dejar por aquí. Listo. Suma de las ventas de todos los alimentos en la categoría frutas. Sumar sí. Me dice en la categoría frutas, entonces necesito revisar mi rango de frutas porque ahí está, de categoría, perdón, porque ahí está mi criterio. Mi criterio es frutas, no tengo que ponerle comillas y concatenar porque no estoy diciendo mayor o igual, simplemente es el criterio, y voy a sumar todas las ventas de esa categoría que se llama frutas. Aquí me dice que suma de todas las ventas en la categoría de verduras. Entonces la categoría es verduras, el criterio verduras, y voy a sumar las ventas. Me da 12.000. Suma de las ventas de todos los alimentos que terminan en S. Aquí estoy especificando cuáles son, pero eso no significa que los tenga que escribir, porque si tengo muchísimos como allí. Sumar punto sí. De todos los alimentos que terminan en S, te lo estarán hablando es que mi rango es alimentos porque ahí está mi criterio.
que terminan en S. Entonces dijimos que asterisco me representa todos y que terminan en S. Entonces me dice todos los alimentos que terminan en S. Eso es lo que estoy buscando. Y rango suma, pues las ventas que son lo que yo quiero sumar. Entonces todos los alimentos que terminan en S me daría 8.500. Miremos aquí que me está dando 4.300, pero miremos los que terminan en ese. Sería tomates, naranjas, zanahorias. Me está faltando manzanas aquí. De tomates, naranjas y manzanas, pero aquí también tomates, naranjas, zanahorias también termina en ese. Entonces me estaba faltando 4.200. Si sumamos serían 2.300 más 800, 3.100 más 4.200 serían 7.300 más 1.200, 8.500. Entonces correcto aquí. Aquí está diciendo 4.300 porque me está faltando señalar zanahorias aquí. Entonces por eso nos está dando 4.300. Igual sumar.si, suma de las ventas de todos los alimentos que no tienen una categoría especificada. Entonces una categoría especificada sería un blanco. Entonces categoría, el criterio porque está dentro de categoría, que sería blanco, y sumo todas las ventas de mis alimentos. Entonces me tendría que sumar esta parte. Bueno, criterio sería así, pegadito, para que me lo distinga, porque aquí puede que no haya blanco, sino que simplemente está allí definido. Eso es lo que hay que tener claro. Si aquí estuviera en un blanco no me lo tomaría, y me da 400. Sumar sí conjunto. Entonces tengo una lista de cantidades vendidas de un producto y un vendedor que lo vendió. Entonces aquí me están hablando es que quiero colocar varios criterios. Entonces si le digo sumar sí conjunto, puedo obtener eso con los criterios que necesito. Me dice agrega la cantidad total de productos vendidos que comienzan con A y fueron vendidos por el vendedor 1. Entonces productos vendidos que comienzan con A significa que mi rango de criterios es producto, y mi rango de suma es la cantidad vendida, porque me están diciendo agrega la cantidad total. Aquí en sumar sí conjunto me lo muestra diferente en sumar sí, porque me pide primero el rango suma. Entonces el rango que yo voy a sumar es la cantidad vendida. ¿Cuál es mi rango de criterios? Me dice comienzan por A. Entonces todos los productos, mi rango de criterios productos que comiencen por A. Entonces aquí sería al contrario, A asterisco, porque vimos que asterisco me representa todo, y me dice y fueron vendidos por el vendedor 1. Entonces por eso utilizamos sumar sí conjunto, porque son varios criterios que fueron vendidos por el vendedor 1. Entonces aquí ya mi rango de criterios es vendedor y el criterio es el vendedor 1. Entonces aquí miremos que me está dando 15, aquí me da 20, miremos a ver si está correcto. El rango suma es de A2 a A9. Mi rango de criterios es primero producto y todos los productos que comienzan por A, y el segundo rango de criterios es el del vendedor, que sea el vendedor 1. Entonces podemos sumarlo a ver qué encontramos. Productos que comienzan por A serían las alcachofas solamente, vendidas por el vendedor 1. Pues la única que está aquí es el vendedor 1 y vendió 15. Entonces es correcto, discúlpenme que tenía aquí 20. Entonces agrega la cantidad total de productos sin incluir bananas vendidos por el vendedor 1. Entonces sumar.sí conjunto, el rango suma. Entonces voy a sumar también la cantidad vendida de productos sin incluir bananas. Entonces mi rango es producto, el criterio es diferente a bananas, mi segundo criterio vendidas por el vendedor 1. Entonces vendedor, y el criterio 2 es 1. Entonces me da
30. Ahí ya quedaría el que me suma los productos que no son bananas vendidos por el RPR. Miremos ahora residuo. Residuo es simplemente el que me dice lo que me, digamos que lo que me sobra de algo. Entonces aquí les estoy mostrando que una cosa es yo dividir, pero cuando yo divido me queda un residuo. Entonces yo indico con la función residuo, o sea, me ayuda a obtener sobrante de una división. Entonces miremos el residuo entre mes y periodicidad de abonos. O sea, aquí hay un modelo financiero que no lo vamos a mirar en este momento, pero yo para poder saber qué pongo aquí en esta fórmula de abono a capital necesito calcular el residuo. El residuo entre el mes, o sea, el saldo inicial del mes, entre el mes y la periodicidad de los abonos, dependiendo del residuo que haya ahí, que me da 1 o 0. Entonces es que defino aquí una condición. Entonces simplemente se utiliza residuo, ¿sí?, de la división entre 1, ¿sí?, el residuo entre 1 y el divisor, que es 2. Y ya aquí lo replico porque yo quiero que después me haga con el mes 2, con el mes 3. Entonces replico y allí tengo mi operación. Entonces residuo, por ejemplo, aquí yo sí le doy residuo, le digo que el residuo es igual entonces a este número, el resultado de este número por su divisor, que es 9. Entonces me está diciendo que el residuo es 7. Entonces hay un residuo de 7 aquí, yo lo replico y me da el residuo de todos los demás números. Redondear, ¿qué me permite? Redondear me permite, como lo de las notas de la universidad, que si la nota queda, por ejemplo, en 2.95, 2.96, pues me redondea a 3. Ese es un tipo de redondeo, pero hay otros redondeos que pueden ser hacia otras cifras, hacia números enteros. Entonces, por ejemplo, tengo aquí un cálculo que se hace con 2 elementos. Miremos que tenemos una producción, se requiere un obrero por cada 500 unidades. Para saber cuántos obreros requiero, pues simplemente divido la producción entre las unidades, pero resulta que yo no puedo utilizar 2.51 obreros, tiene que ser un número entero. Entonces lo redondeo a unidades enteras. Entonces le digo redondear común y corriente, le digo que me redondee este número, entonces le digo número decimal es 0 y me lo va a redondear a 3. Si lo redondeo a un decimal, que pues para este caso solo aplicaría redondearlo entero, que si quiero saber cuál es el número de obreros requeridos, pero si quiero redondear a un decimal, entonces redondeo el número a un decimal y me da 2,5 porque me queda con un solo decimal. Aquí me quedó en 3, pero es por la presentación. Si yo le aumento el número de decimales aquí, vemos que queda 2,5. Apliquemos otros redondeos. Entonces, por ejemplo, puedo decirle que igual redondear a impar. Entonces le digo que me redondee el 2,1 al más cercano impar. Me dio 3 porque hacia abajo sería el 2 y no sería impar. Tenemos otro redondear, por ejemplo, redondear al múltiplo deseado. Entonces yo le digo que me redondee este número múltiplo de 2, entonces sería 2. Vamos a ver cómo queda completo aquí. Número de obreros requeridos, entonces es igual redondear. Entonces miremos al siguiente par, entonces par a este número, entonces mire que me lo redondea al siguiente par hacia arriba, que es el 4. Miremos otro redondear, por ejemplo redondear más. Entonces, ¿qué es lo que nos dice redondear más? Nos dice redondear un número hacia arriba en dirección contraria a 0. Entonces el número que deseo redondear es 2,5 y digámosle que a 2 decimales, entonces 2,5. Lo mismo aquí, no necesito aumentarle los decimales para que me quede bien presentado. Y otro redondeo, el menos, que me dice que redondea un número hacia abajo, hacia 0. Entonces quiero redondear el 2,5, digamos que a un decimal, y me queda 2,5. Si le digo a 2 decimales o a 3, me quedaría 2,514. Y lo mismo, arreglamos la presentación para que nos quede bien.
truncar. Truncar simplemente le trunca un número entero, le quita la fracción. Entonces si le digo igual truncar a este número y le digo que me trunque un decimal, entonces me lo deja 2,5. Si le digo 0 decimales, como le digo, me lo trunca a 2. Aplicar entero, entonces que me diga, me redondea hacia el entero inferior más próximo. O sea, yo simplemente quiero que me muestre el entero. Entonces me dice que el entero es 2. Bueno, aquí ya ustedes van a mirar 4 funciones matemáticas más y qué hacen esas funciones matemáticas.